El pensamiento que Cristo tenía en relación con su iglesia comprende un tema capital que se desarrolla ampliamente junto con el tema de unidad. Son los dos más extensos del capítulo 17 del Evangelio según Juan. Llamo vuestra atención a ese capítulo 17 del Evangelio según Juan, y leemos algunos textos de ese pasaje. Versículo 6. Jesús dice a su Padre: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. Notad esto. Y ellos, aquellos que tú me diste, han guardado tu palabra. Versículo 8. Porque las palabras que me diste, les he dado. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cristo dijo a su Padre: Padre, quiero un pueblo, que es la iglesia, de condición celestial. Para eso, démosle vida eterna. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ahora, este pueblo tiene que funcionar. Este pueblo tiene que caminar. Este pueblo tiene que orientarse. Este pueblo tiene que saber qué cosa tiene que hacer. Este pueblo tiene que tener una conducción doctrinal. Por tanto, este pueblo es un pueblo que tiene que estar vinculado con tu palabra. Cristo enfatiza esto. No sé si lo habéis apreciado en la lectura del pasaje. Ahí aparece el pronombre personal tú varias veces. Les he dado, ¿qué cosa? Tu palabra. Es decir, la palabra limpia, la palabra clara, la palabra poderosa que viene de ti. De manera que hay tres cosas aquí en el desarrollo de este deseo de Jesús para la iglesia que vamos a considerar juntos. En primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que recibir? La palabra. En segundo lugar, tenemos que entender cuáles son las demandas que se formulan en torno a ese recibir y actuar a la luz de la palabra. Y finalmente, ¿cuál es la consecuencia que eso debe traer? Primeramente, la palabra. Me asombra mucho el énfasis tremendo de Jesús en relación con la procedencia de la palabra. Está diciendo: yo les he dado no una palabra, no les he dado un mensaje, les he dado tu palabra. Es decir, la palabra que ha salido de ti, la palabra que vino a mí y que yo como portavoz de ella les he dado. Yo les he dado, les he comunicado tu palabra. Y esta palabra, lo apreciáis bien aquí, está vinculada ¿con quién? Con Dios mismo. No es una palabra de un ángel, no es una palabra de un profeta simplemente porque sale de él. Es la palabra que procede de Dios, que Dios mismo comunica. De manera que la palabra que vincula o que desea que se vincule a la iglesia es la palabra de Dios. La palabra de Dios fue la base de la enseñanza de Jesús. Dice en el versículo 8, las palabras que me diste, yo les he dado. El ministerio de Cristo es un ministerio amplio. Cristo viene al mundo, en primer lugar, en elemento primario, Cristo viene al mundo esencialmente para revelar al Padre. En el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, se desarrolla todo ese concepto de la entrada, la irrupción del verbo en el mundo de los hombres, y es sorprendente que el Espíritu Santo utiliza ahí ese término, el logos. La palabra viene al campo de los hombres. Si es la palabra la que viene al campo de los hombres, primariamente viene para expresar algo que procede de Dios. De ahí que el evangelista Juan diga que él vino para hacer la exégesis del Padre. Ese invisible Dios a quien nadie ha visto ni puede ver jamás en su primera persona, es hecho visible por medio de Jesucristo. Cristo trae una revelación.
concreta, contundente y precisa. Cristo viene para que el hombre conozca a Dios y sea la revelación absoluta, plenaria acerca de Dios. El Logos escrito es una revelación completa en cuanto a nuestra necesidad. No tenemos necesidad de nada más en cuanto a escrito de la palabra de Dios. No puede haber tampoco nada más el don profético mediante el cual en elemento primario Dios comunica el mensaje desconocido y se escribe en la Escritura santa y sagrada de Dios, ha terminado. No hay más revelación, al menos para el tiempo presente. Pero el Dios de la Biblia desea que el hombre le conozca no solo en el plano de una revelación escrita, sino en el plano absoluto de lo que Él es. Y coloca a Jesucristo. Y Juan dice que aquel verbo fue hecho carne. Y este Logos encarnado viene para revelar al Padre. Claro, qué enorme sorpresa. Los hombres de su tiempo descubren en Cristo un hombre singularmente importante, sensacionalmente distinto a los demás. Un hombre que tiene autoridad en lo que habla, pero al fin y al cabo, para los hombres del mundo, en un concepto teológico absurdo de lo que Dios es, no pueden creer que aquel hombre sea Dios manifestado en carne. Pero este Hijo de Dios, el bendito Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, se encarna y viene al mundo de los hombres con un mensaje de parte del Padre. Y el escritor de la carta a los Hebreos dice estas palabras: Dios, aquel que habló a lo largo del tiempo de muchas formas, en muchos momentos, en muchas etapas, a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Este artículo él lo exige el castellano. Si no, habría una falta estructural en la traducción. No está en el griego. El griego dice que el Padre, el eterno Dios, nos ha hablado en Hijo. El discurso de Dios en el tiempo presente se llama Hijo. De manera que desde que el Dios encarnado irrumpe en la historia de los hombres, el cielo calla. ¿Por qué? No hay más revelación. Toda la revelación de lo que Dios es, de cómo Dios funciona, de quién es Dios, de cómo se comporta, está dado en el Hijo. Por tanto, cuando aquel hombre, aquel discípulo, dijo a Jesús, aquella noche yo creo que estaban tan nerviosos todos ellos que no sabían qué decían ni qué pedían. Y por decir algo, aquel le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Cristo le dice, parece mentira. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún me dices, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Luego la necesidad mía, ¿sabes cuál es? Conocer a Jesús. Cuando yo conozco a Cristo, en la dimensión personal de intimidad de vida, estoy conociendo también al Padre. El Verbo de Dios me comunica al Padre. Pero Cristo enseña, y este es otro elemento importante en el ministerio de Jesús. Jesús vino para predicar el Evangelio. Dice el evangelista Marcos que cuando él vino después de la muerte de Juan el Bautista, Cristo vino predicando ¿qué cosa? El Evangelio. A veces nosotros pensamos que el Evangelio es el mensaje para el pecador perdido. El contenido, el concepto Evangelio comprende toda la palabra de Dios revelada como una buena noticia para el hombre. De manera que no solamente es el mensaje de perdón de pecados y de vida eterna, sino el mensaje en el que se sustenta el comportamiento ético y la forma de vida de la Iglesia. Cristo en su autoridad de poder dijo a los suyos, antes de la ascensión, ahora con mi autoridad, id a las naciones y haced ¿qué cosa? Discípulos, enseñándoles que guarden lo que, todo lo que os he dicho. ¿Qué nos has dicho? El Evangelio. Y en este mensaje de buena noticia, el hombre recibe la revelación de la palabra de Dios, no solo para salvación, perdón de pecados y vida eterna, sino para conducta personal. Quiero recordaros lo que todos vosotros sabéis. La Iglesia de Cristo tiene 3 únicas y definitivas autoridades, no más. Ninguna de ellas es una autoridad humana. Las 3 son divinas o procedentes de Dios. Jesucristo el Señor,
la única cabeza de la Iglesia. El Espíritu Santo, el único vicario de Cristo en la tierra. La Escritura, la única norma de fe y de conducta. Ahora, cuando tú das la palabra, cuando tú asumes la palabra, cuando tú tomas la palabra, cuando tú obedeces la palabra, cuando tú te sujetas a la palabra, vas a tener un primer problema en tu experiencia espiritual. Mira lo que dice Cristo en este capítulo 17, en el versículo 14. Yo les he dado tu palabra, ¿y qué ocurre? El mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo. De manera que esta iglesia colocada en la tierra, este cuerpo de Cristo, de cuyo cuerpo Jesús el Señor resucitado, ascendido y glorificado es cabeza, este cuerpo va a vivir en un ambiente de oposición. El mundo no puede conocer a la iglesia, no puede reconocer a la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo dijo algo muy serio: mi reino no es de este mundo. Luego los que están en el reino, no en el reino milenial, los que están en el reino de los cielos en situación de salvación, Colosenses capítulo 1, Dios nos ha librado, versículo 13, Dios nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Los que están en esta esfera de reino celestial no pueden ser comprendidos en modo alguno por el reino terrenal de las tinieblas. De manera que no hace falta que tú seas un mártir ni busques el martirio. Vas a tener suficiente confrontación con el mundo en la medida en que tomes una decisión. Voy a vivir una vida conforme a la palabra de Dios. La palabra procede de Dios mismo. Si yo preguntase esta noche a los estudiantes, están los de primero por ahí, ¿no? ¿O no están los de primero hoy? ¿Están fuera del reino o dentro del reino? No, están en el reino. Si yo pregunto a los de primero, ¿qué cosa es la Biblia? ¿Qué respuesta me vais a dar? Claro, la palabra de Dios. Efectivamente, la Biblia es la palabra de Dios. Dios ha dado a conocer por medio del escrito bíblico quién es Él. La Biblia se ha dado para referirse, para expresar la grandeza de Dios y la persona de Dios, para que sea Dios conocido. La Biblia es un libro que se ha escrito para responder a una sola pregunta: ¿quién es el soberano? Este soberano está siendo cuestionado, porque cuando Satanás tentó al hombre, lo que dijo Satanás al hombre es: no tienes ningún derecho a estar sujeto a ese tirano que no quiere que sepas lo que sabe él. Y en esta situación, Satanás cuestiona: no tiene derecho, por tanto no debe ser el soberano. Y Dios por la Biblia responde a la pregunta: ¿quién es el soberano? Toma tu Biblia esta noche. Mañana no tienes clase por la mañana, ¿verdad? Muy bien, dedícale un tiempecito esta noche. Vete tomando los 66 libros de la Biblia. No quiero que los leas todos esta noche, ni que hagas un detalle de ellos, pero en cada uno de esos libros Dios contesta esta pregunta: ¿quién es el soberano? Cuando tú abres el libro de Génesis y preguntas ¿quién es el soberano?, Dios te dice: yo soy el soberano porque creo el cielo y la tierra sin ningún condicionante. Libro del Éxodo: ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano porque saco a mi pueblo de Egipto conforme a mi determinación. Libro de los Números, libro de Levítico: ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano porque establezco cómo quiero ser adorado. Libro de los Números: ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano porque saco un pueblo con un ejército de 600.000 aproximadamente de Egipto, mueren todos ellos en el desierto y entran el mismo número a la tierra prometida. ¿Quién es el soberano? Deuteronomio: yo soy el soberano porque la ley dada a los padres es la misma ley que se da para sus hijos. Sigue por la Biblia adelante. Y cuando llegas a Apocalipsis, ¿qué? ¿Quién es el soberano? Y la Biblia te responde directamente: nuestro Dios reina. Ahí tienes el soberano. Y este soberano salva, y este soberano alcanza, y este soberano transforma, porque la salvación, la obra de redención, el establecimiento de la Iglesia se debe esencialmente a que Dios es
soberano. Y este soberano determina escribir. ¿Pero por qué? Porque es soberano. De manera que el Dios de la Biblia actúa para llevar a cabo la revelación escrita. Y el Dios de la Biblia inicia esa revelación buscando, seleccionando, escogiendo. ¿Qué derecho tienes a escoger? Bueno, el derecho de que soy soberano. Y escoge los escritores bíblicos. Y si tú quieres estudiar la forma en que la palabra de Dios se ha escrito, no tienes que acudir a muchos lugares de la Biblia, lee simplemente el libro, la profecía de Jeremías. Y ahí verás que Jeremías desarrolla esa forma de cómo Dios escribe y revela su palabra. En el capítulo 1, versículo 5, selecciona al autor. ¿Desde cuándo? Desde antes del nacimiento. ¿Por qué? Porque es soberano. Y una vez que ha pasado el tiempo, Dios comunica a ese hombre, a esa persona, su mensaje. Versículo 9 del capítulo 1. Dios se acerca al profeta y le da el mensaje que el profeta tiene que comunicar. Y si quieres hacer otro ejercicio, ¿cuántos ejercicios, verdad? Si tú quieres hacer otro ejercicio más, lee la profecía de Jeremías y haz un cálculo hasta llegar al capítulo 36. Y en el capítulo 36, Dios dice a Jeremías: ahora toma un rollo de libro y escribe ¿qué cosa? Todas las palabras que te dije. Todas. Tú tomas las dos fechas, desde el principio de la profecía hasta el momento de la escritura, y haces un cálculo matemático, histórico, más o menos 10 años. Hoy estuve comiendo con unos hermanos que me invitaron a su mesa. Charlamos de allí, de varias cosas, yo digo de muchas cosas. Si yo llamase a este hermano que me invitó ahora y le dijese: ven por favor, ponte aquí y repite todas las palabras que me dijiste, ¿se acordaría? No. ¿Quién va a acordarse de las palabras dichas a lo largo de 10 años? Nadie. Pero Dios puede hacerlo. Y el Espíritu Santo de Dios custodia la mente de ese hombre. ¿Para qué? Para que recuerde el mensaje y escriba el mensaje procedente de ¿quién? Procedente de Dios. De manera que cuando Jeremías termina su libro, cuando Juan acaba su evangelio, cuando Nahum termina su profecía, cuando se escribe el último salmo, lo que hay allí es solo nada más que la palabra de Dios. Por tanto, la palabra de Dios, según Pedro, dice, es una palabra inspirada porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Ellos no son inspirados, son impulsados. Lo inspirado es la Biblia. El verbo que utiliza Pedro es un verbo que se usaba en el texto griego, por ejemplo, para hablar de un navío que levanta las velas y el viento lo empuja. La raíz de esa palabra la tienes cuando Pablo dice que el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja a salir en una dirección. De manera que el Espíritu Santo de Dios toma a la persona, le comunica el mensaje y lo impulsa. ¿Para qué? Para que lo escriba o para que lo diga. Ahí tienes a Jeremías. Cada vez que Jeremías hablaba la palabra de Dios, ¿qué le pasaba? Tenía un problema. Y cuanto más fiel era el mensaje, más problemas. De modo que un día Jeremías se enfada. Bueno, yo diría que humanamente hablando tiene cierta razón. Y Jeremías le dice a Dios: se terminó. Desde hoy, nunca más. De manera que ya está bastante de sufrir siendo fiel. Se acabó. Y de pronto Jeremías dice: pero más fuerte fuiste tú que yo y me has vencido. Hay un fuego dentro de mí que no me permite callar. Por tanto tengo que hablar aunque termine en una cisterna. Me da lo mismo. El Espíritu de Dios impulsa al autor humano seleccionado por él para que escriba la palabra. Ahora ya tenemos la palabra escrita. Y de pronto el Dios de la Biblia debe comunicar algo que la Biblia tiene como único escrito de esta forma en la tierra: vitalidad. Y dice el apóstol Pablo
que toda la Escritura, 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada. Ese verbo ahí, traducido, esa expresión inspirada, no es precisamente la misma expresión de Pedro. Pedro habla de empujar, impulsar, Pablo habla de soplar. Una de las cosas que el texto, que el griego tiene, el idioma griego tiene, es, a diferencia del nuestro, es que tú puedes componer las palabras. De manera que tú quieres expresar algo donde no existe esa palabra, y tú buscas las radicales correspondientes, las modificas con preposiciones, antes o después, le acompañas alguna otra cosa si quieres, y al final tienes la palabra que expresa lo que tú piensas. Esa palabra que es única en el Nuevo Testamento, literalmente es, toda la Escritura es Dios soplada. ¿Qué es eso? Lo quiero decir con mucha sencillez para que todos, los de primero y los de segundo y los de quinto, no sé si hay quinto, conozcan esto. Yo sé que lo conocéis. Cuando el Espíritu de Dios sopla, comunica vida. El ejemplo más lógico de la Escritura es lo que ocurre con la creación del hombre. Dice el texto bíblico que Dios formó al hombre ¿de qué? Del polvo de la tierra. Sustancias inanimadas. Sustancia muerta. Y de pronto de esa sustancia muerta el Espíritu de Dios insufla, le comunica vida. Y el hombre viene a ser un ser vivo. Vete a Hebreos capítulo 4, versículo 12. En donde la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sopló en el escrito bíblico. Ahora, esta palabra viva y eficaz tiene que ver con la acción de la Biblia en la vida de la persona. Yo ilustro esto muchas veces de la misma forma, de modo que alguno posiblemente me oyó esa ilustración. ¿Qué le vamos a hacer? La ilustración es más segura si la repito otra vez. Imagínate, vosotros no lo notáis mucho, estáis en invierno, un invierno duro, pero yo vengo del verano, ¿sabes? Yo el domingo pasado salía de mi ciudad por la noche con 25 grados de temperatura. Y aterrizo en Buenos Aires con 2 grados. De manera que cuando bajé del avión le dije al hermano que me estaba esperando, haz el favor, cierra la puerta del frigorífico, que la has dejado abierta. Bueno, no te extrañes que de este cambio yo pueda agarrarme un catarro, un resfrío. De modo que yo me encuentro con mis amigos de Palabra de Vida ahí bien resfriado y me dicen, ¿tú sabes lo que es bueno para curarte el catarro? No. Tómate una aspirina. Me compro una caja de aspirinas, no una caja. Me voy a la casa, las pongo en la mesilla de noche, en la mesilla de luz, para que no me olvide de ellas, y bárbaro. Al otro día me encuentro con mi amigo y me dice, ¿qué tal va el catarro? Peor. Peor. ¿Pero no compraste las aspirinas? Sí. ¿Las tomaste? No. Claro. La aspirina es eficaz para el catarro. Solo es eficiente cuando. El término que hay ahí en Hebreos es un término amplio que comprende tanto la eficacia como la eficiencia. La Biblia es siempre eficaz y es siempre eficiente. Esta mañana se mencionó un texto que me ayuda mucho esta noche. Ya no lo voy a tocar. Si no obedeces la palabra de Dios, tienes quien te juzgue. ¿Quién? La palabra. De manera que si lees la palabra y lo obedeces, es eficaz para llevarte a santificación, y si no, para juzgarte en el día futuro, exigiéndote el rendimiento de cuentas de lo que tú has hecho en relación con el libro. La palabra de Dios. Dios se vincula a su palabra. Fijaros ese genitivo. La palabra de Dios. No solamente es la palabra que Dios comunica, es la palabra por quien Dios expresa. ¿Entiendes esto o no? Luego, si Dios habla, si Dios inspira, si Dios comunica el mensaje escrito en su palabra, la palabra de Dios es autoritativa.
autoritativa. Y es inerrante. Luego, la única autoridad para la conducción de la Iglesia, ¿qué es? La palabra. Pablo habla de los niños en Cristo. ¿Lo recuerdas? ¿Quiénes son? Son los que son fácilmente llevados de aquí para allá. ¿Por qué? Por todo viento de doctrina. Bueno, un niño siempre es así. Un niño cuando es bien pequeñito me da la impresión de que le pesa más la cabeza que las piernas y la mitad del tiempo está en pie y la otra mitad está en el suelo. Tú a un niño lo entusiasmas con cualquier cosa y se va detrás de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es un niño. Míralos en la iglesia, siempre buscando novedades, siempre llamándoles la atención cualquier cosa y siempre susceptibles de ser llevados de un lado para otro por el viento doctrinal que sople en ese momento. ¿Sabes por qué? Porque no conocen la palabra. Y Cristo dice a su Padre: Padre, yo quiero que este pueblo esté vinculado con tu palabra. Abro la biografía de Jesús y encuentro que Cristo está comprometido con la palabra. Y el gran discurso, Mateo capítulo 5, 6, 7 del Sermón de la Montaña, ¿qué es ese discurso de Cristo? Un discurso expositivo de la palabra. Cristo sabe que en el auditorio siempre los tuvo por ahí cerca, están los fariseos, que interpretaban la palabra como querían. Y Cristo dice: ellos oísteis que fue dicho, y yo os digo. Esa palabra pero, que está en la mayor parte de las versiones, no hace mucho honor a la realidad de lo que Cristo dijo. No es que Cristo va a decir algo distinto, es que Cristo va a ampliar. De manera que lo que han dicho, amarás a tu padre, es verdad, y yo os digo el significado de eso. Luego lo que Cristo hizo fue tomar la palabra de Dios, explicar la palabra y aplicar la palabra de Dios. En los tiempos de Cristo había varios problemas. Uno de ellos se llamaban fariseos y otros se llamaban saduceos. Y cuando alguien venía a Cristo y le planteaba alguna cuestión, habitualmente Cristo, si era una persona conocedora de la palabra, le decía: ¿cómo lees? ¿Qué dice la Biblia? Respóndete a ti mismo. Cristo era singularmente manso y humilde de corazón. Ahí viene aquel hombre, aquel grande de la ley, el maestro, el enseñador de la ley, que le pregunta al maestro. Yo cuando leo eso me siento muy tocado. ¿Sabes por qué? Porque yo hubiera agarrado al tipo y lo hubiera echado por el aire. Y viene al maestro, le dice: ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? Pero si eso se le preguntaba a un niño que estudiaba la Escritura hasta los 12 años, el examen de los 12 años comprendía esas preguntas. Y se lo preguntan a Jesús. Y Jesús, con toda humildad, le dice: el primer gran mandamiento de la ley es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero espérate, no te vayas. Hay un segundo tan importante como ese. Y al prójimo como a ti mismo. Cristo explica la palabra. Jesús reconoció que la Biblia daba autoritativamente todo lo que tenía que ver con su ministerio en la tierra en cuanto a salvación. Y ahí tienes a los discípulos de Maús. Van para allá, llenos de tristeza, corriendo juntos, discutiendo en el camino. ¿Sabes por qué? Porque no habían entendido la palabra. Y porque el corazón de ellos no estaba lleno de la palabra, estaba lleno de las circunstancias y de los acontecimientos. Discutían en el camino. ¿Y qué hace Jesús? Les abre las Escrituras. Le dice: todo esto está escrito. Y les llama antes insensatos y tardos de corazón para creer. Jesús se sometió a la autoridad de la Biblia. Como hombre se sujeta a la Biblia. De manera que cuando él está dando aquel discurso, hay alguien en el auditorio que dice: esto es lo que nos interesa.
este hombre viene para abrogar toda la ley. Mira lo que dice. Fíjate cómo está enseñando la Escritura. Por tanto, todo va a cambiar. Y Jesús dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y añade, porque antes pasará el cielo y la tierra, que se pase o que no se cumpla una sola tilde de la ley. Ahora, mis queridos hermanos, la Biblia marca distinciones. El creyente es diferente al mundo porque obedece la palabra de Dios. Vinculados con la palabra son aborrecidos por el mundo. Y esto tiene que ver también con el aborrecimiento religioso. Esta mañana mencioné algo que no sé si os quedó claro o no. La vida cristiana, el ser cristiano, no consiste en conocer intelectualmente a Cristo, ni hablar de Cristo. Consiste en vivir a Cristo. Y cuando tú te separas de esto, dejas de vivir comunión para entrar en el ámbito de la religión. El concepto religión es bueno, pero el concepto religión desprovisto de comunión se convierte en un lastre que ahoga cualquier dimensión de la correcta relación con Dios. Por último, en este primer punto, la palabra de Dios santifica a la persona. Notad que el Señor Jesús dijo, les he dado tu palabra y ellos serán santificados en tu palabra, porque tu palabra es verdad. La Biblia enseña que hay una orientación de santidad solo en la Biblia. Voy a mencionarlo para los jóvenes, y por favor, sintámonos jóvenes todos en este momento. ¿Con qué guardará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y aquel salmista dice también en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Esta mañana me hizo mucho bien otra de las frases que leí, las tengo anotadas. Una Biblia cerrada no sirve para nada. ¿Es así? Nosotros los creyentes tenemos la Biblia. Algunos en su casa tienen 4, 5, 6, 8, 10 versiones de la Biblia. Quiero deciros, queridos hermanos míos, no consiste la victoria en tener la Biblia. La victoria consiste en que la Biblia te tenga a ti. Cuando tú estás caminando bajo el control de la Biblia, estás en armonía con Dios, en relación con Dios y caminando por sendas de justicia por amor de su nombre. Mira, no busques a Cristo nunca en otro camino que no encaje con la palabra. Solamente ahí está Jesús, porque este era su compromiso. Ahora, ¿cuáles son las demandas para el creyente en relación con la palabra? Primero, la primera demanda es predicar la palabra. Pablo utiliza unas expresiones enfáticas, tremendamente enfáticas, en el texto griego. Posiblemente no haya otros pasajes con más énfasis que este. Miradlo un momento. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Carta segunda a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Te encarezco. Esta palabra es prácticamente un juramento. Te coloco como si fuese bajo juramento delante de Dios y del Señor Jesucristo, el que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco, te coloco ahí para que prediques la palabra. Solo la palabra. Dios no bendice mi palabra, bendice la suya. Por tanto, cuando yo predico algo que no descansa en la palabra, no espero tener ningún tipo de bendición. Dios bendice su palabra, y la palabra, la demanda establecida es predicar la palabra. Ahora, predicar la palabra, ese artículo determinado, implica predicar ¿cuánto de la palabra? Toda la palabra.
La exposición de la palabra, la exposición sistemática de la Biblia, es la mayor necesidad de la Iglesia evangélica en nuestros días. Hay creyentes que nunca han escuchado alguna parte de la Escritura predicada desde el púlpito. Por ejemplo, ¿cuántos de los mayores que habéis venido de afuera recordáis últimamente un estudio sobre el libro de Levítico? ¿Y cuántas exposiciones sobre Cantar de los Cantares? Cuidado con Cantar de los Cantares. ¿Y sobre Eclesiastés qué? ¿Y qué dice Nahum en su profecía? ¿Y cuál es el tema de Sofonías? ¿Y de qué habla Malaquías? Parecen más bien enfermedades que libros de la Biblia. Y cuando tú te das cuenta de esto, tú te das cuenta inmediatamente que el pueblo de Dios está siendo alimentado con parte de la Biblia. Que en las iglesias evangélicas se utiliza algo, no mucho, de los evangelios. Un poquito de la carta a los romanos. Especialmente el capítulo 5 y el capítulo 8. Por supuesto, la carta a los Corintios. De forma especial el capítulo 11 y el capítulo 14. Un poquito menos la segunda epístola. Tesalonicenses, solo el capítulo 4, versículos 16 y 17. Y así sucesivamente, de manera que lo que ocurre es que el pueblo de Dios hoy desconoce ¿qué cosa? La palabra. Luego no te extrañes de que las iglesias de nuestros días vivan en fracaso continuado y no sepan qué es lo que Dios quiere para ellos, ni en cuanto a conocimiento de Él, ni en cuanto a forma de vida. La necesidad urgente de la Escritura es volver a la orientación de Jesús. Les he dado tu palabra. Segundo, una vez que tú das la palabra, tienes que interpretar la palabra. Mira la carta segunda a Timoteo. Es extraño que hable tanto de predicar y de enseñar en la despedida de su amigo Timoteo. Le dice, si no vienes pronto no me ves. Y en esta despedida, por si acaso, te voy a dar unos cuantos detalles. Capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa. Ese verbo no está muy claro en cuanto al contenido de lo que corta, que administra, que separa, que aplica, que da la palabra de Dios. Usa bien la palabra del Señor. En los tiempos bíblicos y en los tiempos actuales hay dos serios problemas en la interpretación bíblica. Primer problema, el problema de los saduceos. ¿Sabéis lo que hacían los saduceos? Quitaban de la palabra. El saduceo era, ¿me dejas decirlo con toda franqueza? ¿Me permitís una expresión un poco burda? Voy a decirlo. Era un sinvergüenza. Él vivía de forma inmoral. Y claro, iba a la Biblia. Y se encontraba con que Dios decía que darás cuenta de tus actos. ¿Sabes cómo lo arribaban? No hay resurrección. Ya está. Se terminó. Y leían ahí en la Biblia que Dios había enviado a un ángel para castigar el pecado del pueblo. ¿Qué problema? ¿Cuál es la solución? No hay ángeles. Estos son los saduceos. Quitando a la Biblia, yo diría que son los liberales de nuestros días. El liberalismo de hoy, queridos hermanos y queridos estudiantes, se mete por los entresijos más finos de la teología evangélica. No sé si alguno de vosotros ha oído esto. Hay un Jesús de la fe y un Jesús de la historia. ¿Lo oíste? Muy bien. ¿Y crees que eso es así? El Jesús de la historia es el Jesús de la fe. Y si el Jesús de la historia no es el Jesús de la fe, el Jesús de la fe tampoco existe. La inspiración bíblica toca, corresponde, da, alcanza los evangelios. El relato histórico de los evangelios no es una historia que se inventan sobre Jesús para sustentar la fe. Es la palabra inspirada
de Dios. ¿Lo entiendes o no? De manera que algunos, cuando dicen esto, decimos, oye, ¿qué cosa? No tiene mucha importancia. Jesús de la historia, Jesús de la fe. ¿Sabe lo que ocurre ahí? El Jesús de la historia es una realidad y el Jesús de la fe es un invento. De manera que como la Iglesia tiene que demostrar que Jesús tiene autoridad sobre Satanás, se inventó la historia del endemoniado de Gadara. No fue así, eso nunca fue así. El relato histórico no lo dice, eso simplemente es invención para justificar el Cristo de la fe. Querido hermano, cuando alguna vez oigas esta frase, escapa, huye de esa situación. La Biblia, los libros históricos, los pormenores históricos de la Biblia son tan inspirados por Dios como la santa doctrina de la justificación por la fe. Todo cuanto hay en la Biblia es doctrina. Quiero decirlo y afirmarlo contundentemente esta noche. De Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21 solo hay doctrina, que comprende las genealogías también, ¿sabes? Porque todo lo que hay en la Biblia procede ¿de quién? De Dios. ¿Estudias las genealogías? Vamos a estudiar el Evangelio según Mateo. ¿Os parece? Vamos a estudiar el Evangelio según... ¿En dónde empezamos? En el capítulo 2. ¿Y qué pasa con el capítulo 1? Bueno, hombre, las 14 genealogías, que además no se sabe si son así o no son así, y todos esos nombres tan raros. Si tú no estudias las genealogías, desconoces al Dios de la gracia actuando en el Evangelio. Hay que estudiar las genealogías, son inspirados por Dios. El tremendo problema de quitar de la Biblia. Pero hay otro problema tan grave o peor, que es el de añadir a la Biblia. Los saduceos quitaban, los fariseos añadían. Esta mañana lo mencioné un poco de pasada. Añadían a la Escritura la tradición de los ancianos. Hay una tradición buena, hay una tradición perversa. La tradición perversa es la que trata de enseñar como doctrina lo que es pensamiento de hombre y lo sustenta, lo introduce como algo que tenemos que creer. Indudablemente esta especie que está en extinción no termina de extinguirse. Y hay algunos que enseñan asuntos históricos, asuntos culturales, asuntos tradicionales, asuntos denominacionales, asuntos los que tú quieras, como si fuesen palabra de Dios. Y cuando tú llegas y aprietas un poco en esa interpretación y pones a la persona en el disparadero, no teniendo argumentos bíblicos, te va a decir algo como esto. Siempre se hizo así. Bueno, aceptemos la historia, pero no la demos como palabra de Dios. Te voy a poner un simple ejemplo, muy simple. No quiero entrar en polémica, por favor, ni muchísimo menos, no es mi estilo. Pero te voy a poner un ejemplo. Ahí vienen algunas congregaciones, parten el pan como culto nuclear de la denominación. Bien. ¿Tiene algo contrario a la Biblia? No. ¿Hay que partir el pan todas las semanas o todos los días? ¿O cada 15 días o cada mes? Lo que importa es que tú cumplas la ordenanza. Esto sí que es cierto. Pero, ¿vienes a partir el pan? Voy a hacerte una pregunta. En ese momento, ¿qué vienes a recordar? ¿Qué recuerdas en el partimiento del pan? La muerte del Señor, ¿sí? ¿Me puedes dar un texto que lo diga? Uno solo. La muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Cristo dijo, haced esto en memoria de mí. Cuando tú te congregas simplemente para recordar la muerte, el culto muchas veces es un culto de muerte. Entras en un velatorio de un muerto que está vivo. En toda la tragedia de una situación de angustia, en donde solamente se pueden cantar himnos del siglo pasado y de una forma mucho más lenta de lo que fue escrito, y donde todo el mundo tiene la cara compungida porque ha venido a recordar a un muerto. No, Señor, mi Cristo vive.
Y yo vengo al partimiento del pan y me conmuevo con el precio de su muerte. Y lloro frente a lo que Él hizo si es necesario. Y guardo silencio cuando no hay palabras en mi alma para expresar y entender lo que Él hizo. Y le digo gracias, Señor, pero le glorifico porque mi Cristo, el Cristo al que yo vengo a recordar y adorar, vive. Y el culto cambia de dimensión. Y hay gozo en el corazón cristiano. No hace mucho tiempo, más o menos un año, me invitaron a estar un domingo en una iglesia fuera de España. Tampoco voy a deciros dónde. Primero, reunión de la mañana. Lo más sorprendente para mí es que en aquella reunión solamente estaban los viejos de la iglesia, en edad. Joven, ni uno. Culto, formal, extraordinariamente reverente. Todo culto debe ser reverente, ¿eh? Estamos en la presencia de Dios. Pero aquello era una tremenda tragedia. Y después de ese culto, que nos salimos todos, yo cuando terminó y me puse en pie, respiré. Después de eso, vino el segundo culto, en donde ya vinieron los jóvenes, con toda su música, con toda... Yo dije, ¿qué pasa con eso? Resulta que hay cultos de primera y cultos de segunda. En la Biblia solo hay culto en espíritu y en verdad. Y si el culto del martes no es culto de adoración, no es culto. ¿Me entiendes eso? De manera que uno de los grandes problemas significa volver a la Escritura, leer la Biblia e interpretarla conforme a lo que la Biblia dice. Y la Biblia se interpreta a sí misma. La Escritura producirá algunas cosas importantes. Una de las cosas que va a producir es que la palabra de Dios es la palabra del Dios de la gracia. ¿Crees esto? ¿Crees que el Dios de la Biblia es un Dios de gracia o no? Un Dios de misericordia. Cuando el Dios de la Biblia promulga su nombre antes de dar su ley, habla de ¿qué? Del Dios que tiene compasión, lento para la ira y grande en misericordia. Desconozco el Dios justiciero, no creo en él. No es el Dios de la Biblia. El mensaje de la Biblia es un mensaje de aliento, de gracia y de esperanza. Y la interpretación de la Biblia del Logos escrito se resume en el Logos encarnado, que fue misericordioso. Mira, la Iglesia necesita mucho más aliento que reprensión. No significa que el predicador pase por alto el pecado, por favor. Eso es un delito moral. Eso es una transgresión espiritual. Pero el hombre de Dios se mide por la capacidad de restaurar, nunca por la capacidad de reprender. Lo dice Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Cuando la gracia desaparece del púlpito de la iglesia, el pueblo de Dios no tiene motivo de aliento para trabajar comprometidamente en la obra del Señor. A veces visito las iglesias en España y fuera de España y casi siempre hay alguien que se queja. Esta iglesia te llaman por teléfono. Mira, te invitamos para que vengas aquí a tener unas reuniones, 2, 3, 4, una semana, lo que sea. Bueno, queremos que nos hables de compromiso. Bien, hablemos de compromiso. Lo que muchos creen es que el compromiso se adquiere a golpes. No sé. La oveja golpeada escapa del rebaño. El compromiso se adquiere colocando el amor de Dios en el púlpito de la iglesia. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió ¿para qué? Para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, el amor de Cristo. Cuando Pablo habla de compromiso de entrega, de holocausto del creyente en sacrificio vivo, que dice, os ruego por las misericordias de Dios, eso es el mensaje. El mensaje que yo necesito es saber que a pesar de mis miserias, de mis tropiezos, de mis caídas, de mis fracasos, el Dios de la misericordia me restaura.
y nunca me ha dejado en el camino. La Biblia interpretada es bálsamo para el alma. La palabra de Dios santifica al creyente. Otra cuestión que hay que estudiar, ¿sabes qué es? ¿Qué es santidad? Bueno, santidad es separarse para Dios, está muy bien. Pero Dios, en la persona de Jesucristo, era un problema para muchos de los pietistas de aquel tiempo. Y Cristo fue acusado de entrar para comer ¿con quién? Con pecadores y publicanos. Claro, ¿quién lo decía? Lo decía aquel que le pasaba factura a Dios en el templo. Y que le decía, mírame, aquí tienes al perfecto. Te doy gracias porque no soy como los demás hombres. ¡Qué vergüenza! Y mira a este publicano. Y Cristo dice que aquel publicano descansaba en la obra de Cristo, singularmente manifestada en los sacrificios. Aquel hombre descansaba en la propiciación y decía, Dios, yo soy así, pero sé propicio a mí, porque soy un pecador. Cuando tú introduces como norma de santidad formas externas, has quemado la santidad. Ser santo es vivir al santo en el poder del Espíritu. Y cuando Cristo vino al mundo de los hombres, vino con un mensaje de gozo. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El pietismo trasnochado ha causado más daño a la Iglesia que 1000 demonios sueltos. Yo recuerdo en mi experiencia de muchacho, en aquellos tiempos, muchos años. Yo tenía en el bolsillo de mi saco, decís vosotros, en el bolsillo derecho, la lista de las cosas que se podían hacer. En el izquierdo, las que no. Y yo me iba a casa por la noche y pasaba, es parábola, es alegoría. Y pasaba lista de las cosas que se podían hacer y yo, qué bien voy hoy. Y al otro día, uy, qué mal vamos hoy. Y así andaba medio en angustia, medio en vitoria. Yo no fui un muchacho demasiado bueno. Era un travieso empedernido en mi iglesia. Había un anciano de la congregación que me tenía odio mortal. Bueno, trataba de esta forma a todos los jóvenes y los jóvenes lo teníamos a él en la misma correlación, porque la Biblia dice que todo lo que sembrares, lo segarás. Una vez yo hice no voy a deciros lo que es, porque tampoco quiero desprestigiarme tanto. Que alguien diga, yo creí que Pérez Millos era un hombre formal. Sí, procuro serlo, pero cuando era un joven también hacía las mías. Bueno, y yo hice una vez una. Y salía de la reunión del domingo por la mañana y este hombre me encuentra en el pasillo y me dice, ven acá. ¿Tú hiciste eso? Sí. ¿Y tú eres salvo? Y yo le dije, sí, señor. Y él me dijo, creo que no. Porque un salvo no hace eso. ¿Sabes lo que me pasó a mí aquella noche? Estuve toda la noche preguntándome, ¿eres salvo o no eres salvo? Nos causa mucha risa, pero yo he vivido la angustia de la ley aquella noche, ¿sabes? Menos mal que Dios siempre tiene gracia a mano. ¿Y tú sabes quién me estaba esperando por la mañana cuando salía para la escuela? El pastor de la iglesia. Salgo a la calle y está él. Y me dijo, buenos días. Buenos días. Yo dije, para mí, me va a preguntar lo mismo. Y el hombre me miró y me dijo, ¿qué te dijo ayer don? Guardo su nombre. ¿Qué te dijo don fulano? Nada.
No, 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 cuéntame. Y yo le conté. Y él me miró, me puso una mano encima de mi cabeza. Yo era un niño. Me dijo, escucha esto. Aunque hubieras hecho una travesura 10 veces mayor, eres siempre salvo. Oh, qué enorme bendición produjo aquello en mi vida. Marché para el colegio más contento, y no sé si tenía matemáticas que no me gustaban mucho aquella mañana, pero marché para el colegio contento por una sola razón, porque el mensaje de la Biblia es un mensaje de gracia, de misericordia, de bondad, de restauración. Quiero deciros, mis queridos hermanos mayores esta noche sentados aquí, hay cientos de jóvenes que no se han ido de la iglesia a otra iglesia, están en el mundo, porque nadie los ha buscado conforme a la palabra. Y si no vuelves a la Escritura sin condiciones, no tienes esperanza ni futuro para tu iglesia. La palabra de Dios exige una determinación. Y voy a terminar. La determinación es esta. Les he dado tu palabra. Y la gran determinación es que tú tienes que decidir esta noche qué cosa quieres hacer con la palabra. Escucha un texto. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Lo que yo quiero, esta es una determinación que he tomado delante del Señor. En mi ministerio y en mi vida, no me importa lo que los hombres juzguen de mí o dejen de juzgar. No me interesa. No me interesa si me reciben o me rechazan. No me importa. Lo que yo quiero es mirar a Jesús por la fe y tener comunión con Él, porque vivo en el compromiso de su palabra. Quiere decir, estudiantes del Instituto Bíblico, que vais a enfrentaros con una iglesia, o con una obra pionera, o con un ministerio evangelístico, quiero deciros que tú esta noche estás aquí para tomar una determinación personal. ¿Qué vas a hacer con la palabra? ¿Quieres vivir conforme a la Biblia o conforme al sistema? ¿Quieres vivir de acuerdo con la palabra o de acuerdo con tu historia y tu tradición? Si quieres vivir con la palabra, conforme a la palabra, tendrás dificultades y tendrás aflicción. El que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Significa que tienes que pagar un precio. Significa que el Dios de la Biblia y el fundador de la Iglesia, Jesucristo nuestro Señor, ha determinado que la Iglesia viva bajo el control de la palabra, que estudie la palabra, que predique la palabra, que anuncie la palabra, que obedezca la palabra. Necesitamos recuperar la Biblia nuevamente en nuestros hogares. No sé si sabéis, yo he sido hasta hace unos meses miembro de la Junta Rectora de la Sociedad Bíblica en España. Voy a daros un dato. La Sociedad Bíblica en España está en quiebra técnica. Ha tenido que vender sus propiedades en Madrid y trasladarse a las afueras de Madrid, a la autopista. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque no se compran Biblia. ¿Sabes que el cliente más grande que tiene la Sociedad Bíblica en España, ¿sabes quién es? La Iglesia Católica. Claro, alguien dice, es que tengo la Biblia de Riley, tengo la Biblia de Scofield, y la Biblia del diario vivir, y la Biblia del vivir diario, y la Biblia del mensaje no sé qué, y la Biblia del pastor zurdo y del pastor diestro. Hay cientos, bueno. La Biblia joven y la Biblia vieja. El asunto es que los cristianos tengan y lean la Biblia.
Yo a veces paso por nuestra iglesia y en algún banco, en el ¿cómo se llama eso? De los libros, en el portalibros, claro, gracias. Gracias, ¿qué sería de mí sin West? Esto, en el portalibros hay una Biblia. Está así el domingo siguiente, en la misma postura, en el mismo sitio. Yo digo, es imposible que esta persona que se sienta aquí no haya abierto la Biblia en el culto, porque está igual. Y no hay nadie que la ponga en el mismo sitio. Entonces, de vez en cuando, ¿sabes qué hago? Me saco la Biblia y la guardo. Nadie pregunta por la Biblia. Significa que esa persona o no viene al culto o no lee la Biblia. La Biblia en tu vida es vital. Tienes que apagar un rato la televisión y en su lugar dar tiempo a ¿qué? A la Biblia. La Biblia tiene que ser recuperada en el hogar. Otra de mis actividades en España es escribir parte de las notas de la Unión Bíblica. Cada año, hace 5 años o más, cada año viene una indicación a los redactores. ¿Sabes qué dice? No pongan ustedes tantos textos adicionales. ¿Por qué? Porque la gente no los lee. El otro día se hizo un saldo de la Unión Bíblica. Se regalaron notas, comentarios de la Unión Bíblica para evangelización y formación de grupos de drogadictos en distintas organizaciones de España. Se han regalado 20.000 notas diarias. ¿Sabes por qué? Porque estaban almacenadas, no se venden. Frente a esto, encuentro hogares en crisis, jóvenes en crisis, matrimonios en crisis, personas en crisis, porque una Biblia cerrada no vale para nada. Yo necesito retomar la Biblia en mi vida y quiero hacerte una confesión esta noche. Habitualmente dedico más o menos una media de 8 horas diarias al estudio de la Biblia. Tengo un problema. Necesito buscar tiempo para la Biblia. Si alguien me dice, ¿cómo? ¿No llegan 8 horas? ¿Tú sabes por qué estudio yo 8 horas la Biblia? Porque tengo que predicar. Porque tengo que escribir un libro. Porque tengo que hacer un artículo. Porque. Es, digamos así, permitírmelo, mi trabajo. Yo necesito ir a la presencia de Dios cada día y decir sin condiciones, habla, Señor. Dime lo que tú quieres para mí. Y abrir la Biblia. Y ponerme delante de ella. Y dejar que la Biblia entre en mi vida. Y corrija aquello que solo la Biblia puede corregir. Significa pagar un precio. ¿Quieres asumir esta noche esa responsabilidad? Se cuenta que una legión romana acampada en España en tiempos de los decretos imperiales de la persecución, aquel que lideraba la legión recibió una carta de Roma con una orden fulminante. Cualquier cristiano que pertenece a esa legión debe ser ejecutado. Este hombre sabía que uno de los oficiales de la legión, un centurión legionario, era cristiano. Hombre ejemplar. Y este líder de la legión lo llamó, le dio la nota, le dijo, lee, la leyó, y le preguntó, ¿tú eres cristiano? Y él dijo, sí. ¿Tú sabes lo que significa esto? Sí. Aquel hombre trató de convencerlo para que renunciase al cristianismo. Le habló de la familia, le habló de su futuro, le habló de todo. Y finalmente, como ya no tenía nada más que decirle, le dijo, tú sabes, tú valoras lo que significa seguir a Cristo. Y el hombre le dijo, yo valoro lo que significa
no seguir a Cristo. Este es el desafío para esta noche. Significa que tú tienes que tomar una decisión delante de Dios esta noche en relación con la Biblia. Y yo pido que el Espíritu de Dios toque nuestras vidas ahora. Que aquellos que estáis estudiando la Biblia, améis la Biblia profundamente, respetéis la Biblia, reverenciéis la Biblia en el sentido de no distorsionar la Biblia, de buscar a Dios en la Biblia y de predicar el mensaje de la Biblia, los líderes de las iglesias. Comunicad a vuestro pueblo solo la Biblia. Y cada uno de nosotros digamos al Señor: Señor, tu deseo es que vivamos conforme a tu palabra. Yo asumo esa responsabilidad esta noche. Y te doy gracias porque me has comunicado tu revelación en la Biblia. Que Dios nos ayude y nos bendiga esta noche. Y permita el Señor que de esta dinámica de este año salga un pueblo comprometido con el propósito de Dios para su iglesia, para que el Evangelio corra y Dios sea glorificado.